buenas tardes, bienvenidos a Un Café con Laura. Un café con mucho amor y muchísima información sobre el cuerpo, la mente, el alma. Bienvenidos a todas y todos. Prepárense porque hoy les va a encantar, a ustedes les va a encantar lo que van a escuchar hoy. ¿Cómo entrenamos la actitud, el estado de ánimo? ¿Cómo entrenamos el entusiasmo? Esta mañana yo me levanté como una moto, ¿no? Y esas cosas que tiene esta cuarentena, ¿no? Que te levantas como una montaña rusa a veces. Hay mañanas que te levantas aquí. ¡Ole, ole, ole! COVID-19, ¿qué me estás contando? ¿Eh? Y te levantas ahí, yo puedo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No? Y otros días para abajo la montaña rusa. ¡Ay, Dios mío, este COVID-19 nos está matando! ¿Hay más llamadas? No, dile que ahora no, llamadas, ahora no. Hay personas aquí muy importantes esperándome, no. Dile que ahorita que termine porque aquí están. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, Frank? Bienvenido. Aquí estamos en un café. Tony, estaba esperando por ustedes. ¿Cómo se han sentido en estos días? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras tú? Oigan, pero qué cosa más curiosa, ¿no? El ser humano es un bicho raro, ¿no? Uno a veces se levanta ahí como en buen estado de ánimo, ¿no? Ahí con alegría, venga, que venga lo que tenga que venir y se te pasa el tren y no pasa nada, yo espero el otro, ¿no? Y hay otros días que, ay, madre mía, se te pasa el tren, ¿por qué esta vida mía, Dios mío? Tu madre te manda a hacer un mandado y tú, ay, ¿por qué madre me mandó a buscar? Mejor dicho, ¿no? Y esas cosas que uno dice, ¿no? Qué cosas, ¿no? Uno se levanta a veces de buen humor y todo cambia, ¿no? La percepción de la realidad cambia. Eso no necesita decir, no es un experto ni una experta. No. Cuando uno está con alegría, con entusiasmo, ¿no? Con ilusión, hasta enamorado de la vida y uno no sabe por qué, pero está uno ahí como me resbala y me echo aceite, lo que digas, ¿no? Y estás ahí en plenitud en tu día. ¿A qué se deberá eso? ¿A ustedes les ha pasado? Pero hay días que, por ejemplo a ti, hay días que, uy, Dios mío, qué mal humor tengo y que nadie me hable y te habla el vecino y hola y adiós y sales, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar con un invitado muy especial y desde la psicología positiva. ¿Qué nos dice desde la psicología positiva? Probablemente nunca en nuestra historia habíamos tenido tanta información de cómo funcionamos por dentro, cómo funciona nuestro cuerpo. Aún nos falta por conocer cómo funciona nuestra mente, pero aún así tenemos información. ¿Cómo funcionamos por dentro? Nunca habíamos tenido tanto acceso a esa información. Y nada más placentero que tener fuentes que han estudiado estos temas y que expandan esta información, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar del entusiasmo. ¿Cómo se entrena el estado de ánimo? Se puede entrenar, tú te levantas de mal genio y de repente puedes convertirlo en buen rollo, como dicen aquí en España, ¿no? Como una web. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado de hoy, que yo tengo mucha curiosidad, ¿no? Por que nos digan y nos cuenten todas estas cosas. Marina, hermosa, Dora. Vea, yo me estoy tomando hoy un café de Arabia. Una de mis mejores amigas desde Arabia y es fuerte, ¿no? Y entonces lo toman muy cortico. Es fuerte el café, ¿verdad? Y tiene como especias y bueno, es muy diferente al café, por ejemplo, de Colombia. Oigan, qué raro que esto... ¿Será que estoy mandando mal la invitación? Vamos a ver, ahí estamos. A ver... ¿Será que... Dios mío, qué? Juan, ¿cómo estás? Azu, Márquez, Susana, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenidos. Vean, yo no sé si es que estoy enviando esto bien o qué pasa, pero ustedes saben. A ver, yo te veo y te oigo, pero no me veo a mí. No sale todavía. ¿Cómo, cómo va a ser, Iago? Nosotros no, yo no te veo. ¿Ustedes ven a Iago?
Pues voy a enviar yo la invitación, ¿ok? Genial, genial, Iago. Pues vamos a esperar que Iago nos mande la... ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Iago entró, pero no lo vimos. ¿Ustedes lo vieron? Qué raro, ¿no? Cuando pasan esas cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos. Ahí estamos. Víctor, bienvenido, Víctor. Rochi, Ahora. bienvenida. Ay, ¿cómo estás, Iago? Bienvenido. Muy buenas, un placer. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llevas este confinamiento, estos días? Bueno, pues como tú muy bien decías, con altibajos, ¿no? Como es normal llevarlo porque es algo totalmente excepcional. Nadie está preparado para esto. Wow. Iago, Mm. psicología positiva. ¿Qué te llevó a estudiar tremenda rama tan humana como lo es la psicología positiva? ¿Qué pasó en tu camino cuando ibas por la vida que dijiste, ole, esto es lo mío? Bueno, pues yo estudié psicología, que la acabé como en 2003 y la verdad es que si me haces esta pregunta que tira un poco a los gustos personales, siempre el bienestar, el sentido del humor había estado por ahí como una parte de mí, ¿no? Y no toda esa historia es positiva porque también el acercamiento al bienestar muchas veces viene del sufrimiento. ¿Mm? Que creo que es muy importante que la gente no confunda psicología positiva con el pensamiento positivo, ¿no? Y todo esto pues te va llevando, ¿no? Y empiezas a investigar. El primer libro que cayó en mis manos se llama Los patitos feos, una infancia infeliz no determina la vida. Y es como el libro insignia de lo que se llama la resiliencia, que no sé si en tu programa lo habéis tratado alguna vez, que es el arte de recuperarse de la adversidad. Y entonces empecé a leer y eso ya empezó como un volcán, ¿no? Qué maravilla que haya una ciencia sobre lo que hace de la vida algo excepcional, ¿no? Cómo optimizar nuestros procesos, nuestra mente, emociones, comportamientos para ponernos en el optimalismo, ¿no? Cómo llegar a nuestro máximo nivel posible. Y claro, pues una vez que alguien se mete en esto, yo creo que los espectadores les va a picar la curiosidad porque esto engancha, como aprender a desarrollar el sentido del humor, el amor, las relaciones positivas, la motivación o el entusiasmo, como comentamos un poco, a quien no le interesa todo esto. Wow. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se aprende esto? ¿Cómo hacemos para vivir con ese sentido de humor, ¿no? Que aunque los retos que nos está, por ejemplo, proponiendo el COVID-19 son, ¿no? Es doloroso, muchas personas también están pasando por situaciones que no nos esperábamos nadie. Estamos pasando por una situación berraca, como dicen en Colombia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para sobrellevarlo, ¿no? ¿Cómo se entrenan esos estados de ánimo? De repente un día te levantas y esto, venga COVID-19, que tú no me ganas hoy, vamos. Y otro día estás como, ay, 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 ¿no? ¿Cómo haces para cambiar de esos estados de ánimo, entrenarlos, Uh -huh. para que estén a tu favor? Claro. A ver, la pregunta tiene su intríngulis, ¿no? Porque habrá muchas cosas que componen nuestras mentes. Como no vamos a soltar el tostón de todo lo que es la psicología positiva, vamos a quedarnos con unos tips. Lo primero, además predicando con el ejemplo, el agradecimiento, ¿no? Yo te agradezco que me invites y que te interese, que he visto además que has leído lo que te he enviado y eso, pues la curiosidad es otra de nuestras fortalezas. Ya el hecho de que alguien empiece a interesarse por cómo funcionamos por dentro, como decías antes de invitarme, y qué puedo hacer yo, una mente de lo práctico, qué puedo hacer yo para cambiar procesos. Llevo 2 sesiones ya antes de verte y es muy habitual que la mente, y además la cultura tiene muchísimo que ver, tienda a hábitos que no son muy sanos. Yo, por ejemplo, hablo de investigar y de poner a raya los 5 enemigos de la mente, que por ¿Cuáles la son experiencia, esos 5 enemigos de la mente? correcto. En la experiencia clínica aparecen muchas personas, muchos procesos donde
Rumiamos, que es pensar circularmente en sucesos negativos. Anticipamos el futuro, normalmente ansiosamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Cómo voy a estar? ¿Mi trabajo? No sé qué. Nos comparamos. La gran escritora e investigadora Sonia Lyubomirsky, que también quería recomendaros su libro, que es ¡Wow! ¿Cómo se llama, Iago? La ciencia de la felicidad, y la autora Sonia Lyubomirsky. Es un buen libro para iniciarse en qué significa la psicología positiva y cómo practicarla. Pues Sonia investiga y nos da muchos datos de cómo la comparación es un hábito que está apareciendo en los últimos años, pero que genera mucho sufrimiento, ¿no? Si tú andas diciendo, ay, ese le va mejor que a mí, ese es más guapo que yo, ese tiene más dinero, genero mucho sufrimiento. Y luego estaría también como la exageración, que ahí yo creo que en España tenemos un estilo bastante importante. Si estos hábitos dominan nuestra mente, pues claro, el entusiasmo del que hablábamos lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado porque hay muchos procesos muy frecuentes que nos despistan de, por ejemplo, el agradecimiento. ¿Qué tengo yo de salud, de amigos, de trabajo, de potencial en mi vida? Y el agradecimiento, la gratitud, como solemos decir, es la fortaleza que más se relaciona con la felicidad, ¿no? Del estudio de las 24 fortalezas que es esencial en el desarrollo de la psicología positiva, resulta que la gente más agradecida puntúa más alto en los cuestionarios de satisfacción vital. O sea que eso ya es una gran cosa que podemos hacer. ¿Sigo o me estoy enrollando mucho? Porque tu pregunta da para unas cuantas horas. Bueno, vamos a lo práctico, Iago. Por ejemplo, tú dices, tenemos 5 cosas que, ¿no? Enemigos de la mente, 5 enemigos de la mente. Y el primero dijiste, rumiamos, o sea, nos mantenemos ahí de forma circular en un pensamiento o en un cuadrado, pero no nos saca, estamos ahí interpretando la realidad en ese cuadradito y no nos saca a nadie y estamos, y ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Y quién te saca de ahí? ¿No? Hasta que de repente llega un amigo y te desbloquea, ¿no? De lo que pasa, o una conversación, o algo bonito te pasa, ¿no? Pero, ¿cuántas horas perdemos ahí? La cosa es cómo nos damos cuenta por nosotros mismos, sin esperar algo externo, a salirnos de ese cuadrado en que nos encierra a veces la mente. Uh-huh. Muy interesante. Esto es algo esencial para cualquier rama de psicología, pero en psicología positiva vamos como muy directos a prevenir cualquier cultivo en nuestra mente de procesos contraproducentes. Y ahí la joya de la corona es el mindfulness, o traducido normalmente como atención plena o plena consciencia, que es como, podríamos decir, una forma, un estilo de meditación donde en vez de dejarme llevar por lo que sea que aparece en mi mente, y vuelvo a decir que eso está muy mediatizado por la cultura, la influencia de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestros educadores, yo puedo dejarme llevar por ese hábito que aprendí quizás en casa a darle muchas vueltas a los problemas y a preocuparme, o aprender una herramienta como mindfulness, donde yo tomo las riendas de mi mente y ya no soy pasivo, no me dejo llevar por esos inputs mentales que quizás otros han volcado en nosotros, sino que al revés, yo cultivo la capacidad de poner mi atención en donde yo quiero. La atención es el mecanismo rector del cerebro. Incluso yo cierro los ojos y dirás, ah, no estás atendiendo nada. Claro que sí, porque estoy pensando en quizás recuperando un recuerdo. Es el foco de la consciencia. Y las personas que no saben dirigirla van un poco a la deriva. Es como el caballo desbocado, ¿no? Y si yo no tengo ni idea cómo dirigir eso, pues voy a ser bastante voluble. La desregulación emocional tiene que ver también con esto. Yo no sé dirigir mis procesos cognitivos, emocionales, ni comportamentales, lo cual deriva a que sea más fácil ser impulsivo, dormir peor, dejarse llevar por las tendencias agresivas y muchas otras cosas. O sea que los 5 enemigos de la mente se reducen mucho cuando yo invierto en desarrollar procesos protectores como es la concentración, ¿no? Si mi vida
va por donde yo quiero, no tengo que activar mi mente porque ya hay una coherencia, pero si se tuerce, ahí yo tengo que hacer algo. Y los datos nos dicen que en general somos bastante poco responsables con los contenidos de nuestras mentes y por eso cultivamos un montón de cosas que no queremos cultivar. Bueno, esto se está poniendo muy interesante, Iago. O sea, tú me estás diciendo que en ti y en mí, quien más influencia, quien tiene el poder de influencia somos nosotros mismos. Por supuesto, cualquier persona puede recibir un trato negativo, pero como tú decías antes, es untarse en aceite que Espérate que todo me necesito resbale. aceitito, aceite de oliva o algo para que se deslice rápido. Espera, Iago. Exacto. Pues eso es algo que puedes aprender. Claro, que hay esto que se está poniendo de moda ahora de las personas altamente sensibles. A mí no me gustan nada las etiquetas, porque en el fondo cada día cambiamos. Yo hago así y se desprenden un montón de células. Las conexiones neuronales se están modificando en función de los usos que le damos. Y por eso el mindfulness y toda la psicología positiva está basado en lo que practico. Nos armamos de teorías que son necesarias para entender lo que necesitamos, qué nos está pasando, hacia dónde queremos ir, pero muy importante, practicar. Porque si tengo una teoría estupenda, pero no la meto en mi cerebro, voy a experimentar un cambio muy pequeño o incluso ninguno. La psicología, mucha gente se la toma como algo así un poco místico y abstracto, de, conecta, fluye. Pero es que eso hay que saber llevarlo a la práctica. El entusiasmo, que me dijiste que quizás hablábamos hoy un poco de ello, depende de varios factores que yo pongo o no pongo en mi A mente. ver, Si no pienso en mis ¿de qué sueños, depende? ¿De qué depende que tengamos hoy entusiasmo y mañana no? Por ejemplo. claro. Bueno, no sabía, al final me he metido a mí mismo en problemas, porque el entusiasmo es complejo porque es como una mezcla entre emociones positivas intensas y una alta motivación. Tiene mucho que ver con el agradecimiento también. Solo puedes sentir entusiasmo cuando te gusta tu vida, pero además cuando tu cerebro no está acostumbrado a hábitos negativos como los de la mente y además esa satisfacción vital y esa cantidad y frecuencia de emociones negativas facilitan que tú no solo puedas ir al trabajo si te gusta con una cierta motivación, el entusiasmo es un paso superior que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el sentido vital. Y ahí ya entran los valores, la trascendencia y lo que esperamos de la vida, ¿no? El entusiasmo no puede llegar si yo, por ejemplo, si me pongo a cocinar unas lentejas y para mí solo son unas lentejas, ahí el entusiasmo no llega. Pero si quiero hacer unas lentejas con un toque especial y encima se la doy a gente que igual no tiene tantos recursos o a mi familia, no tiene que ser entusiasmo hacia la solidaridad, pero a mi familia yo le digo, pues estas lentejas quiero que nos sirvan para estar tranquilos en la mesa y disfrutar y cuidar nuestros vínculos y yo le doy un toque de importancia, porque si no, solamente son lentejas. El entusiasmo tiene que ver con la mirada que yo pongo en las situaciones, ¿no? Y tengo que darle un valor intrínseco alto. Si alguien me dice, las lentejas son maravillosas por el hierro que tienen, pero para mí eso no tiene trascendencia, no va a llegar el entusiasmo. ¿Y cómo haces para desarrollar esa mirada apreciativa de las cosas que te está, unas lentejas o una amiga que acaba de llegar o no tantas circunstancias, ¿no? ¿Cómo desarrollamos esa mirada desde donde vemos cómo nos relacionamos con lo exterior, ¿no? Desde el entusiasmo, cómo se desarrolla esa mirada apreciativa. Bueno, pues eso es una pregunta muy bonita y la voy a utilizar, si te parece, para ponernos un poco románticos con respecto a nuestra propia biología. De hecho, la respuesta corta sería que eso está en nuestra esencia. ¿Cómo hemos pasado en tan poco tiempo de la caverna al iPhone no sé cuántos, y a la luna, y a los avances increíbles de la medicina?
Pues porque el entusiasmo, la creatividad, la intención de mejorar, eso está en nuestros genes, ¿no? No es una cuestión que haya inventado la psicología positiva. Más bien, pues herramientas como el mindfulness y todos estos recursos que estamos mencionando nos permiten volver a nuestra esencia. Y esto se ve muy claramente en los niños. Los niños viven en entusiasmo hasta que les colamos estos enemigos de la mente, como compararse, criticarse, ¿no? Los niños no tienen esa naturaleza. Algún padre lo querrá discutir esto, pero hay bastantes estudios que lo dejan claro. Sí, incluso podríamos generar en nuestra web, si queréis, un pequeño apartado de recursos, de cosas que estamos mencionando para que tus oyentes luego puedan visualizarlos con calma. Hay un vídeo que me encanta compartir en mis clases sobre cómo aparece el altruismo en bebés. Es impresionante. Yo cuando lo vi por primera vez de una maestra canadiense que estudia mucho acerca de la educación positiva, me quedé fascinado como un niño que casi no podía andar y que no podía hablar, ayudaba a un adulto que se hacía el torpe, ¿no? Almacenando unos libros y se le caían a propósito el adulto y el niño se le quedaba así mirando y le ayudaba a colocarlo en su sitio. Y esto es pues en un niño de muy pocos meses, ¿no? Menos de 2 años. Entonces, por un lado podríamos decir que es nuestra esencia. Como consecuencia de esta claridad, te diré que lo que necesitamos es frenar los obstáculos a nuestra esencia, como esos 5 enemigos. El mindfulness nos ayuda mucho a apreciar. Por ejemplo, dentro del mindfulness incluimos algo que llamamos el saboreo, que es la atención plena a lo que disfrutamos. Por ejemplo, este té que me he puesto aquí, además en nuestra taza nosotros creamos productos para ayudar a la gente a practicar los factores principales de la psicología positiva, y esta es nuestra taza solidaria del agradecimiento que pone: hoy estoy agradecido por, y te echo un poco la pelota y he puesto un café con Laura, ¿no? Porque ¡Ay, Iago, gracias! gracias a ti por la invitación y por ayudarnos a difundir esto que sabemos que es tan importante y que salva vidas y que mejora el bienestar de muchas personas, ¿no? Entonces, este té yo lo puedo sorber pensando en qué más te voy a decir, o puedo parar, que es un rooibos riquísimo, y embeberme de las sensaciones. Entonces, le doy valor. Y tú lo mismo con tu café, ¿no? ¿Cómo van esos cafés por allí? Disfrútenlo, ¿ah? Yo me estoy tomando por aquí uno árabe, que una de mis Sí, mejores amigas es de Arabia, y fíjate, eso te despierta porque tiene muchas especias, Iago. fuerte, muy fuerte. Iago, muchas Bueno, gracias pues por ese detalle, ¿ah? Del un mensajito, placer. y para todos también va ese mensaje los que estamos aquí. Es muy importante, de hecho, si quieres hablamos brevemente de las intervenciones con más validación científica de la psicología positiva, porque son muy facilitas y me encantaría que los oyentes pudieran tener este conocimiento. La más Perfecto. conocida, que la pueden encontrar en la página nuestra, positivarte.com, se llama Las 3 cosas positivas. Y es justo antes de irse a dormir, anotar mínimo 3 cosas positivas que nos han sucedido a lo largo del día y qué hemos tenido que ver para que sucedieran. Por ejemplo, la invitación de Laura Pérez para hablar aquí en este Instagram, pues quizás tener un Instagram donde comparto cosas de psicología positiva, que he puesto ahí mi cariño y mi conocimiento. Entonces me agradezco también mi motivación al trabajo. Pues el té me lo ha regalado mi tío, entonces también se lo agradezco a él y saboreo, me encanta mucho el dulzor natural del rooibos, ¿no? Agradezco también la tecnología de que estoy aquí encerrado en mi casa, pero puedo comunicarme con mucha gente, y esto pues me gusta, ¿no? Que de una manera tan fácil se transmitan mensajes que yo considero que son esenciales para el bienestar de todo el mundo, ¿no? Y me consta que te sigue gente de muchos lugares del planeta. Entonces yo aprendo a apreciar e identificar cosas positivas que ocurren cotidianamente.
Y esto es otro problema que tenemos, que muchas veces lo bueno de nuestras vidas cae en saco roto y tendemos a pensar mucho más tiempo en lo malo, ¿no? Y en los posibles problemas que igual incluso ni llegan, pero como decíamos con los enemigos, anticipamos mucho. Luego hay otro que se llaman los actos amables aleatorios. Y es empezar a desarrollar nuestra tendencia a la amabilidad. Por ejemplo, dejando notas en el buzón de los vecinos, anónimas, que no sepan quién es, pero yo me voy sabiendo que le he dado una caricia en papel de una manera muy sencilla a alguno de mis vecinos. Igual le he alegrado el día. Quizás incluso ni le ha gustado, pero yo sé que estoy esforzándome por un mundo mejor. Y eso hace mi percepción de mí mismo, mi autoestima, mi visión sobre cómo vivo, que suba puntos en mis escalas. Luego también es muy interesante la estrategia del perdón. Mi amigo Óscar Sánchez de la Universidad de Murcia, que igual un día puedes invitarle, que tiene una tesis doctoral preciosa sobre psicología positiva en depresión en adolescentes, trabaja muchísimo, es un gran experto en las intervenciones basadas en perdón, y el perdón es un regalo que también nos hacemos a nosotros mismos. Incluso una persona que nos ha hecho mucho daño o algo que no nos gusta haber hecho, trabajamos escribiendo o procesando cómo somos seres imperfectos, tanto quien nos ha hecho daño como nosotros si hemos dañado, y que nos conviene soltar esto que hemos hecho, porque si no, estamos pretendiendo saltarnos las reglas del humano y por ahí no vamos nada bien. Y luego quería volver a mencionar el mindfulness porque clarísimamente está generando una gran revolución científica. Hablamos de casi el 50% de mejoría en tanto los síntomas físicos como psicológicos derivados del estrés que se consiguen con solo 2 meses de entrenamiento, con media hora, bueno, un poquito más diario. Se transforma el cerebro y hay muchos índices que si te interesa damos más detalles de cómo cambia el cerebro, incluso la expresión génica, gracias a prácticas como el mindfulness. Y muy asociado al mindfulness, lo que están íntimamente ligados, lo que llamamos compasión, que tiene que ver con nuestra gestión y comprensión del sufrimiento, tanto interno como externo. Todo lo que podemos hacer para ayudarnos, para reducir, para aprender a gestionar el sufrimiento. Y esto también te mandaba esta mañana unos resúmenes de la evidencia científica que está generando simplemente desarrollar dentro de nosotros procesos que envuelven el sufrimiento de nuestras bases humanas esenciales, como es el cuidado, el cariño, la amabilidad, la comprensión, la atención. Y bueno, lo dejo aquí para no que preguntes más porque desde luego invito a las personas a que no se queden en este ratito, sino que profundicen en todo lo que la psicología positiva les puede ir aportando. La alegría, el entusiasmo, la ilusión, la confianza, la fe, el buen estado de ánimo. ¿Qué ejercicios prácticos tenemos en el día a día para entrenarlo, para entrenar estos hábitos? Porque no dejan de ser hábitos, Iago. Total. Bueno, los que tienen más validación son los que acabo de comentar, que son muy sencillitos, ¿no? Con una libreta podemos ir anotando. El tema de mindfulness y compasión, también tenemos un apartado gratuito en nuestra web que se llama Practica Mindfulness. En unos días vamos a sacar, y estamos muy contentos, un programa gratuito específico de compasión. Pero voy a compartir también unos trucos muy eficientes que uso en terapia. Y es tan fácil como empezar a observar un poco más el lenguaje. Por ejemplo, los adverbios absolutos. Todo, nada, siempre, nunca, todos, nadie. Nadie me llama en el COVID. Todo el mundo tiene pareja menos yo. Nunca podré recuperarme de esta crisis. Cuando lanzamos esa narrativa, nuestro cerebro reacciona y genera procesos que desatan la adrenalina, el cortisol,
que fundamentan cadenas de estrés. La investigadora Barbara Fredrickson habla de lo que se llaman las espirales. Ella descubrió que hay un funcionamiento en espiral de las emociones positivas. Por ejemplo, tu vecino te sonríe cuando te lo cruzas. Ahora ya es más complicado porque muchos vamos con mascarilla, pero incluso se puede notar por la sonrisa de Duchenne que las patas de gallo aparecen con la sonrisa genuina solamente. Una risa falsa no las provoca, ¿no? Es lo que llamamos las patas de gallo. Entonces, recibo esa sonrisa del vecino y eso facilita un proceso en mí. Pues mi organismo invita a sonreír, ¿no? Me sale más fácil. Mi cerebro lo evoca a través de lo que llamamos las neuronas espejo, que probablemente ya hablasteis de ellas. Cuando yo estoy sonriendo, mi cerebro conecta más fácilmente con recuerdos positivos. Igual me acuerdo, voy a llamar a mi mejor amiga María a ver cómo está, cómo lo está llevando. Y entonces así generamos las espirales ascendentes de emociones positivas. Pero cuidado porque eso pasa lo mismo con lo negativo. Y si el vecino yo le saludo y no me saluda, es muy fácil que yo diga, que qué pesado, y es que qué mal educado, y es que estamos todos crispados con el COVID. Y entonces abro Twitter, que ya sabemos que ahí hay de todo, y empiezo a ver comentarios de odio, y eso me atrapa. Y yo digo, ves, es que la humanidad nunca cambiará. Así que hay que tener ciertas precauciones para no caer en las espirales negativas y fomentar las Pero mira positivas. qué tan fácil podemos caer, ¿verdad, Iago? Increíble lo que Uy, tú mencionas, ¿no? Abres una red y ves un mensaje, increíble los factores externos. Cuando mencionabas esto de sonreír, desde la neurociencia, para no depender de algo externo que me sonría el vecino, imagínate que hoy se levanta de mal genio, puedo yo desde el cuerpo, desde los gestos, sonreír y que eso cambie la química del cerebro. uh-huh. Sí, hay un estudio que demuestra que poniéndose un bolígrafo, se midió así para que fuese algo objetivo, como es sentido el movimiento y la configuración de las comisuras a cuando nos reímos genuinamente, se activan algunos de los procesos de cuando nos sonreímos genuinamente. Lo que pasa es que es un efecto no muy intenso. Entonces, yo como psicólogo no recomiendo a la gente que se vaya poniendo el bolígrafo, Ay, te sino más imagino no bien levantarse. Hola, mami. No, estoy aquí tratando de cambiar el mal genio. ¿Pero ahora qué haces? encima, muy bien visto, Laura, porque tiene algunos inconvenientes, ¿no? También ese tipo de intervenciones. Entonces, vamos a cosas un poco más elaboradas. Por ejemplo, hay algo que en la última década se está trabajando mucho sobre escribir acerca de las aspiraciones vitales. Es increíble esto que te voy a compartir, Laura, pero casi todos mis valientes, que les llamamos valientes en vez de pacientes, les pregunto, bueno, pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que sea tu día a día? Y muchos se quedan así como, oh, ¿qué me está preguntando el loco este? Nadie me había preguntado esto. Se quedan como congelados, como si fuera una pregunta grave, cuando lo ideal sería que esto no solo nos lo preguntáramos, sino nos lo contestáramos con una cierta frecuencia, como quincenal o mensualmente, que revisásemos cómo van nuestros objetivos de vida. Me enfado mucho. Pues voy a revisar esto. ¿Qué puedo hacer para regular emociones? Pues el mindfulness, la compasión, cuidar el lenguaje para que esos adverbios absolutos no me hagan ver un mundo de extremos. Otros trucos lingüísticos tienen que ver con ir escogiendo palabras amables. Por ejemplo, en vez de las aseveraciones así un poco dogmáticas, antes con una compi Sonsoles que nos ha regalado un escrito que colgaremos pronto en la web, estuvimos trabajando el poder de la pregunta. Ella decía algo así como, tengo miedo de quedarme bloqueada con algo que le preocupa, y estuvimos hablando, ¿y no lo podríamos transformar y lanzar una pregunta práctica?
¿qué podría hacer yo con esto que me está preocupando? El lenguaje pragmático, que en vez de etiquetarnos, como mucha gente se da más caña que son soles y se etiqueta y dice, no, es que eres una miedosa, es que ya estás siempre igual, no cambias, te agobias por todo. Y eso son como unas miradas estáticas y negativas de nosotros mismos. El lenguaje nos va a ayudar a transformar eso. Hoy estoy teniendo bastante miedo. ¿Qué podría hacer para transformar esto? Igual puedo llamar a alguien y desahogarme. También es muy importante permitir las emociones negativas, porque hay mucha gente que se piensa que la psicología positiva es ir sonriendo porque sí, Sonríe, siempre casi sonríe. como obligación. No sé si te estabas refiriendo al meme ese de la chica del Es fitness, que fascinante, luego le hacían es burla, ¿no? fascinante. Claro. Entonces, de hecho, hay estudios que miden que forzar emociones no genuinas son bastante desaconsejables para la salud, porque es un estrés. Si yo quiero llorar y alguien me impide que llore y me pide que esté súper feliz y que sonría a mi cáncer, eso genera un estrés que, por supuesto, va a ser muy contraproducente para ese proceso de recuperación de la enfermedad. Entonces, tengo que aceptar y darle un espacio a las emociones negativas, negativas de tono, pero no de función, porque llorar, si nos desahoga, tiene una función muy positiva, pero por supuesto, la tendencia general, la mayor parte del tiempo, la media, conviene que nuestros cerebros estén orientados hacia lo constructivo, ¿no? Como pues ese entusiasmo a cómo cultivo la alegría, la compasión, todas las virtudes y valores que yo considere más importantes en mi vida. Por eso el cómo yo quiero vivir y las aspiraciones es esencial. Y otro truco muy fácil que podríamos compartir es realizar el test, que es gratuito, de las fortalezas personales, que son 24. Todos los seres humanos se han medido en muchísimas culturas, compartimos 24 fortalezas o virtudes del carácter. Y ese test te ayuda a identificar cuáles tienes más desarrolladas y cuáles menos. Y otro de los ejercicios de alto impacto para potenciar nuestro bienestar consiste en, por ejemplo, las 5 fortalezas que tienes más desarrolladas, ver cómo seguir extendiéndolas, instalándolas cada vez más en tu vida, aprendiendo a que las puedas empezar a aplicar de maneras innovadoras. Por ejemplo, una de mis fortalezas principales, más características, es el sentido del humor. Pues yo comparto muchos memes, hago imitaciones con mis amigos, les hago cosquillas, pero mi manera de desarrollar mi sentido del humor podría ser pensar una vez a la semana de qué maneras puedo extender el sentido del humor. Y quizás, pues a mi equipo ahí en Positivarte les puedo dejar unos post-its en sus libretas o en sus cojines con un chiste, que eso no lo he hecho hasta ahora. Y quizás como en mi oficina estoy más con el chip de trabajar, me sale menos, pero también me parece muy interesante llevar el sentido del humor a nuestro equipo de trabajo y al ambiente laboral, ¿no? Súper interesante lo de las fortalezas personales. Ahorita mencionabas el poder de las preguntas, Iago. Cuando nos levantamos, y yo quiero hacer esta objeción, por ejemplo, a mí el COVID-19 me ha traído días en los que lloro, pero lloro y digo, Dios mío, cómo la está pasando la gente mal. Y hay días, de repente digo, ok, Laura, levántate y dices, está bien, ya te desahogaste y vamos a levantarnos, mañana va a ser un nuevo día, ¿verdad? Y entonces, pero no me gusta permanecer ahí mucho tiempo, ¿no? Pero me gusta sentirme, ¿no? Y poder sentirme humana ante el dolor de los demás, como decías ahorita, ¿no? La compasión. Pero no mantenerme ahí, porque entonces ahí es, ya empieza como a generarme otros estados, ¿no? Entonces, cuando mencionas el poder de las preguntas, digamos que estamos en la mañana, ahí nos acá, vamos a ver el escenario es este, Yago, nos acabamos de levantar y tú sabes que cuando uno se levanta la mente está te da 3 vueltas apenas te levantas la mente. ¿Qué preguntas podemos hacernos a nosotros mismos para que nos den una buena perspectiva, ¿no? Para afrontar el día con entusiasmo, con alegría?
¿qué preguntas poderosas tenemos Ujú, para hacernos a nosotros mismos y decir, vale la pena? Hoy me levanto, vamos, que tú puedes, venga. ujú. Wow. Pues qué bonito lo has explicado y puesto como ejercicio. Yo diría que la principal que puedo recomendar a los oyentes es cómo quiero vivir hoy. Necesito decidir y proponerme cultivar las actitudes que quiero que dominen en el día, con una cierta flexibilidad, porque igual quiero cultivar la amabilidad, quiero cultivar la sonrisa, quiero cultivar el altruismo o alguno de otros mis valores principales, y luego llega alguien y me habla mal, y entonces me estropea un poco el plan, pero sí yo tengo esa estrategia bastante bien diseñada e incluso lo anoto, los psicólogos recomendamos muchísimo escribir porque eso le ayuda al cerebro a ordenar y a recordar. Muy, muy importante escribir lo que queréis que domine vuestras mentes, porque el cambio no es tan fácil y voy a decir algo que es un poco triste, pero que creo que es importante ser realista al respecto. Creo, y me encantaría equivocarme, no es una cuestión así que dictamino mi diagnóstico, ¿no? Creo que existen muy pocos modelos positivos en nuestra sociedad del entusiasmo, de la amabilidad, de la paciencia, de la regulación emocional, de la profundidad de los valores. Y si tiramos, yo agradezco muchísimo a los periodistas positivos como tú y otros amigos que tengo, porque todos nos quejamos bastante del periodismo, ¿no? De ese morbo y esa tendencia a lo negativo que hay en muchísimos medios, ¿no? Entonces tenemos en los medios de comunicación, incluso en la publicidad y en muchas cosas que nos llegan, muchos maestros y modelos de tendencias no muy saludables. Sin embargo, hay muy pocos maestros de los que realmente vamos a extraer una solidez y una sabiduría de cómo vivir. Incluso dentro de la psicología positiva hay mucha gente que se mete a explicar cosas sin haber casi estudiado y aunque su intención sea la mejor, confunden, ¿no? Hay muchos problemas en la cultura. Por ejemplo, cuando organizamos en 2016 el primer congreso de relaciones de pareja, nuestro eslogan decidido fue una frase de Eric Fromm, que es algo así como, eh, todos estamos sedientos de amor, pero casi nadie se ocupa de aprender lo que es necesario para amar. Y esto es un gran problema porque va a crecer más lo que no nos ayuda que lo que nos ayuda. Y eso lo podemos frenar y lo podemos revertir con estas preguntas poderosas y ganando claridad de hacia dónde vamos y cómo queremos vivir. E ir dando pasos. A mí soy bastante crítico con la falta de claridad en la psicología, ¿no? Esto que te decía del misticismo. Eh, y la falta de trabajo en nosotros mismos, ¿no? No me gusta esa frase de todo el mundo tendría que ir al psicólogo, me parece como un absurdo así, un poco chorra, simplista, pero sí creo que todos tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque es muy fácil verse arrastrado por la torpeza de nuestras familias, educadores y esa cultura que nos da modelos muy poco adecuados. Y entonces tenemos que generar planes. Y en casi todo en la vida somos muy estructurados, muy prácticos, elaboramos muy bien. Si Laura quiere aprender inglés, hacer deporte o tomar platos con un nivel de carbohidratos, proteínas o X determinado, lo tiene muy claro, va a hacer un plan, va a investigar, si tiene alguna duda va a consultar a un experto y va a generar un plan. Nuestro cerebro funciona así. Yo no puedo aprender inglés un día viendo Netflix en versión original, otro día cojo el diccionario un rato y otro día me repaso 5 minutos los verbos irregulares. Yo necesito ir solidificando un paso e ir añadiendo otro y una estructura que tiene una lógica bastante potente.
Pues es que nuestro cerebro funciona así. Para regular emociones, que mucha gente dice que es muy difícil, yo no voy a decir que es facilísimo, pero va a ser casi imposible si yo no genero un plan y una estructura que tiene esa lógica. Y si yo continúo el plan, no conozco a nadie que estudie mindfulness con una cierta profesión, o sea, conciencia y diligencia, se lea libros de inteligencia emocional y los aplique, no conozco a nadie que de un año a otro, practicando bien, no mejore. Es imposible porque tu cerebro le estás educando. Pero claro, si te coges un libro de psicología, lo cierras y no lo aplicas, y te pones a ver el sálvame que se están insultando todo el día, pues claro, lo lógico será que de un año a otro tu cerebro regule peor las emociones, porque estás metiendo antimodelos y no estás desarrollando los modelos positivos. Generar un plan. Vamos a generar un plan aquí, Iago, para entrenar nuestro entusiasmo, nuestra confianza, nuestra fe, aunque la circunstancia ahora mismo del COVID-19, ¿cierto? Nos está poniendo ahí como un plan. Vamos a generar un plan, Iago. Práctico. En la mañana, ¡boom! Me levanto. ¿Qué hacemos? En la mañana, sí, pues en la mañana yo creo que lo más valioso que os podemos transmitir son las cosas que hemos ido comentando, pero vamos a estructurarlas un poco. En la mañana, las preguntas de cómo quiero vivir. Voy a diseñar y cuidar las actitudes. Y esto ya lo mezclamos con el mindfulness. Por ejemplo, sería ideal practicar nada más levantarse, porque así evitas esto que dijiste antes de muchos que se levantan ya con el remolino, peor todavía si te pones las noticias y empiezas ya amargado con las estadísticas tan tristes, tan dramáticas, porque ya empieza tu esquema del día a torcerse, ¿no? Entonces tú primero decides qué quieres cultivar ese día, luego meditas, lo cual te va a ayudar a que eso en la propia práctica tú ya practicas esas actitudes, ¿no? Cuando estás en la meditación dices, pues hoy quiero que sea el día de la sonrisa o de la amabilidad, pues tú ya meditas cultivando la sonrisa o la amabilidad. Y luego decides cómo vas a trasladar esto, que llamamos la meditación formal, el audio, la práctica con principio y final, lo vas trasladando a todo lo que haces después, sea la ducha o el desayuno, tú ya aplicas ahí, vuelves a ver cómo tu cerebro puede envolverse de esa amabilidad o de esa sonrisa cuando te duchas y cómo te haces el desayuno. Bueno, la amabilidad. Nos levantamos y están ahí nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro esposo, con quien estamos viviendo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué preguntas le podemos hacer a ellos para hacerlos sentir bien? Por ejemplo, cariño, ¿qué quieres que haga hoy para hacerte sentir muy feliz? Dímelo, ¿no? Esas preguntas para hacer sentir a los nuestros bien. ¿Qué preguntas tenemos para desarrollar esa amabilidad con los nuestros? Hacerlos sentir bien. Pues mira, esta pregunta es muy interesante y me has pillado así un poco descolocado porque nunca me la habían hecho. Pero hay que ser muy coherente. Si para nosotros lo más potente que podemos hacer es preguntarnos cómo queremos vivir, esa misma pregunta también para nuestra familia. ¿Cómo quieres vivir hoy? Y yo intentaré aportarte y ayudarte. Si quieres cultivar la tranquilidad, pues yo intentaré hoy centrarme en hacer menos ruido, en ponerte un té que sea así relajante como parte de mi amabilidad, que esa es mi práctica. O si es la sonrisa, pues buscaré maneras de ofrecerte ayudas en esa práctica, Qué ¿vale? interesante. Y eso lo intento trasladar, lo intento impregnar en todo lo que hago a lo largo del día. Y muy importante, al acabar la jornada, el ejercicio de las tres cosas positivas, para que se vaya almacenando la consciencia de la cantidad de alegrías, de fuentes de bienestar, de buenas noticias, de puntos a agradecer que he tenido en el día. Eso es muy importante. Wow, qué planzazo. O sea, nos los elaboraste ahí, uno, dos, y así, y en la mitad de la tardecita, ¿no? El día, y como en la mitad de la tarde, ¿qué otra cosita podemos ir a implementar
para mantener ese entusiasmo ahí, por si acaso nos dejó el tren, el vecino nos gritó, o tú sabes que tantas cosas que nos pueden pasar ahí, decías ahorita, ¿no? Te metes en Twitter, te metes en lo que sea y te dan la mente, te le dan la vuelta en un segundo a tu mente, aunque te la Correcto. trabajes. Si existe una situación difícil, como un enfado o algo que nos molestó, lo más recomendable desde nuestra experiencia y lo que nos aportan los datos científicos es hacer una pequeña práctica de compasión donde cuando hay sufrimiento y precisamente porque estoy sufriendo, yo me ofrezco cosas que me sirvan con el sufrimiento, porque esto es una gran asociación que está, y además sabemos que cada vez más presente en Occidente, que es sufro y encima meto más sufrimiento. Por ejemplo, me deja el tren, es que qué impuntual eres, es que eres un desastre, ¿no? La crítica que decíamos antes, la exigencia o el perfeccionismo, es como una especie de peste que tenemos en nuestra mente en Occidente. O sea que vamos a invertir en deshacer esa tendencia y rehacemos una asociación que nos sienta genial, ¿no? Desconecto, sufrimiento más sufrimiento, hay un incendio y en vez de apagarlo le echo queroseno, cambio esto y las prácticas de compasión significan, precisamente porque estoy sufriendo, me cuido, me atiendo, me escucho, quizás permito esa emoción. Hay gente que hasta se da abrazos literalmente, ¿no? Como se da caricias, porque eso activa el sistema de confortamiento natural de nuestro sistema psicofisiológico, activa la oxitocina y esos procesos que no son súper intensos, pero me van a ir ayudando, ¿no? Si yo me ofrezco palabras amables, se va a transformar lo que estoy sintiendo y la tendencia de ideas que tengo. Y si no tengo un suceso negativo, yo aprovecharía, porque sabemos que es de lo que más influye en el crecimiento personal, porque la psicología positiva la podemos resumir como la ciencia del bienestar o la ciencia del crecimiento personal, nos enseña a ponernos en nuestro mayor punto de desarrollo, el ejercicio de las fortalezas. Pues yo veo qué quiero desarrollar en mí, pues yo pienso la amabilidad, pues igual puedo ver qué podría hacer para notar dentro de mí y que se note hacia afuera un poquito más de amabilidad. Último truco, el sentido vital. Martin Seligman, que vi que pusiste una foto de él, realizó casi al principio de su promoción de lo que hoy llamamos la psicología positiva, la teoría de las 3 vías para la felicidad, que consiste en la vía placentera, que es lo más hedónico, de darnos los gustos, la vía comprometida, que tiene que ver con el uso y desarrollo de fortalezas, y la vía significativa, que tiene que ver con el significado de nuestras vidas o el sentido vital. Las 3 vías tienen que estar equilibradas. La gente que busca la felicidad solo con los placeres, de hecho es un perfil muy adictivo que tiende a generar muchos problemas. Y eso que nosotros lo complejizamos, ya no sirve solo la comilona o comprarse algo, sino placeres sobre el pasado. Poder sacar un álbum de fotos ahora que yo tenía un viaje a Tailandia y el coronavirus se lo ha llevado de visita. Entonces, puedo coger un álbum de fotos de mi último viaje y saborear, ¡oh, qué guay fue esto! Qué bonito ese templo que visitamos, qué recuerdo tan grato de estos amigos en Paraguay, ¿no? Entonces saboreo y siento el placer de algo que ya pasó o saboreo el futuro también, ¿no? La vida comprometida, lo que ya expliqué, desarrollar mis fortalezas y ver cómo la aplicación diaria de fortalezas, que eso ya lo decía Aristóteles con su término eudaimonia, genera un montón de felicidad. Yo cada vez que utilizo mi sentido del humor, digo, qué guay, pues me voy a la cama más a gusto porque he sido coherente y encima he aportado a través de mi fortaleza. Veo cómo esta crece, veo cómo se aplica y veo cómo aporto cosas a otras personas. Es importantísima que mucha gente se olvida de cultivar su sentido vital. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Qué quiero hacer con ella? Pensar más allá de nosotros, salir del egocentrismo y darnos cuenta que invertir en los demás nos hace
y esto no es una opinión ni un consejillo barato, hay muchos estudios que lo demuestran, ayudar a otros nos hace mucho más feliz que comprarnos un capricho. Invertir dinero en los demás nos hace bastante más felices que invertir dinero en nosotros. Tiene que haber un equilibrio, no se trata de dejar de comer ni no comprarnos algo que necesitamos, ¿no? Pero muy, muy importante, ¿no? El equilibrio y cómo el sentido vital genera, en inglés se suele llamar elevation, que tiene mucho que ver con la motivación y el entusiasmo que es tan importante para nuestra energía vital, ¿no? De cómo nos encontramos. Motivación y entusiasmo, Iago. Iago, con tu permiso, y si me lo permites, voy a Claro. leer los comentarios. Fabris, Nubia nos dice por aquí. Nubia es una amiga de Brasil. ¡Oh, Brasil! ¡Qué bonito! Nos dice, vaya, escribió en portugués, ¿no? Sí. Me siento más No lo- estimulada a compartir experiencia con mi alumna grata pelo aprendizado. Bueno, yo no sé nada de portugués, pero aquí estamos improvisando. Nubia, Muy bien, sí. Pues que lo va a aplicar con sus alumnas y que le han gustado los contenidos. Muy agradecido. sí, por aquí, hoy tengo wifi. Bienvenida. Bueno, a propósito, Iago, vas a sacar un libro dentro de poco, ¿ah? Mike, Ujú. Mike, saludos desde California. Aquí estamos. Bueno, abro el espacio Es- para los que quieran introducir preguntas a Iago. Eh, Ujú. Iago, felicitaciones porque muy pronto vas a sacar un libro, muchos éxitos. Ujú. Eh, Gracias. Apenas lo saques, estoy esperando a leerlo. Lastimosamente se nos va a acabar el tiempo, yo podría seguir hablando de este tema, pero me quiero despedir porque casi nunca nos despedimos bien de nuestros invitados por no medir bien el tiempo. Dayen dice saludos desde Quito. Otra gran amiga de Venezuela que está ahí en Quito, pues un abrazo muy fuerte para ella. Tony, por aquí está Tony. Bueno, Iago, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti por la invitación. Cuando quieras, seguimos hablando de estas cosas. Muchas gracias de verdad, de corazón. Y tú decías ahorita trucos, tips. Esto es información. Esto es Ujú. información. Y cuando a mí me empiezan a decir, no, es que el psicólogo, el médico va a decir unos tips, pero a ver, como periodista, esto es información más que cualquier otra cosa. Entonces, yo quiero darte de corazón las gracias, Iago, por compartir y expandir esa información que está ahí, ¿no? En los libros, en las investigaciones, y que hoy más que nunca, de verdad, es muy necesario que tengamos la información de cómo dirigir nuestra atención, nuestra mente, entrenar nuestro entusiasmo, porque como nos decía Iago, lo exterior nos está llevando a que no son demasiado, no nos ayudan mucho, ¿no? A estar bien. Una época difícil. No, pues Laura, muchísimas gracias a ti porque para nosotros esto, aparte de ser nuestra profesión, es nuestra pasión. Nos da bastante pena que no se conozca más o que incluso mucha gente tiene ideas equivocadas de lo que es y nos consta que es un valor tremendo. Por eso estamos invirtiendo tanto en la educación positiva, que esto esté desde las escuelas para prevenir un montón de problemas psicológicos, las ideas de suicidio, la ansiedad, todos los costes multimillonarios que está generando en todo el mundo no tener estos conocimientos y estrategias para vivir de una forma plena, para utilizar tu potencial, ¿no? Y disfrutar de todo lo que somos y de todo lo que podemos aportar al mundo, que es tan bonito y no es tan difícil. Yo creo que mucha gente tiene una idea muy equivocada de la psicología, de que nos pasamos ahí removiendo el trauma y que es imposible cambiar, y eso es falso. Ya compartimos un dato, 2 meses de entrenamiento cambia hasta la expresión génica. No es un cambio tremendísimo, pero es que 2 meses de tu vida es muy poco, entrenando 30 a 40 minutos al día. No te mereces eso, no se merece eso tu cerebro, tus emociones, tu calidad de vida y la de toda la gente con la que te cruces. Es súper eficiente. Deberíamos estar todos envolviéndonos de esta sabiduría vital y aportando mucho más
a todas las personas con las que podemos cruzarnos. O sea que muchas gracias a ti porque me encanta que podamos transmitir un poquito más